el fútbol americano para mí es el deporte más táctico que hay. Me encanta que Taylor Swift aparezca en la NFL. Han sido las redes sociales la gente la que me ha hecho tener visibilidad y poder tener la oportunidad de estar donde estoy. Yo por lo menos sé este deporte hasta dónde puede llegar. Que haya un partido oficial en España es tremendo. Yo estoy realmente enamorado de Antoine. Pau Gasol para mí es el mejor jugador de la historia. Si tuviera que estar año a año jugándome un contrato, mentalmente no es fácil de llevar. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Time Out. ¿Qué tal estás, Andrés? Muy bien, muchas ganas. Hablamos siempre de la pelota naranja redonda, pero nunca lo solemos hacer de la ovalada y vamos a tener la posibilidad de hacerlo porque el invitado es súper top. Hoy tenemos un súper invitado, exjugador de baloncesto, escritor, la imagen de la NFL en España, Rubén Ibeas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy a gusto y me encanta cómo tenéis esto montado. He estado dándome una vuelta, un paseo, viendo lo que tenéis por aquí y me quedo fascinado. Yo creo que a los invitados les suele gustar bastante. Un día tenemos que hacer un tour para que la gente lo vea. Sí, un tour y un concurso de triples. También. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, claro, yo ya no peino canas porque no peino directamente, pero veo camisetas y veo jugadores de mi época que me traen muy buenos recuerdos. No tanto los de ahora, que también, incluso mejores, ¿no? Claro. Evidentemente la época del baloncesto español ahora, muchísimo mejor que la de antes. Pero, jolín, esos recuerdos de los finales de los 80, de principios de los 90, me gustan bastante. Hoy teníamos una buena oportunidad para hacer ese concurso de triples, ¿eh? Sí. Un poco de pique entre los tres. Sí, pero bueno, ya lo haremos en otro momento. No lo veo. No lo veo. Yo he visto vídeos tuyos, Rubén, ahí hay bastante manita. Hay manita. Al final la muñeca no se oxida, ¿no? Que se suele decir. Sí, se oxida. Se oxida todo, no nos mintamos. Hablando de esto, mucha gente quizá te conoce, quizá otra gente no. ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo te presentarías si ahora mismo tuvieras que escribirte en un currículum? Pues ahora mismo me gustaría definirme como alguien que ha evolucionado de un deporte a otro, ¿no? Que empezó desde muy pequeño con el baloncesto, siendo su pasión, su hobby, luego se convirtió en su trabajo. Y he sido capaz de evolucionar a otro deporte. Y la gente a veces me pregunta, oye, ¿y el baloncesto ya no lo sigues? Sí lo sigo, pero evidentemente mi vida me ha llevado a otro lado, ¿no? Claro. Por poner en contexto, llegaste a jugar Leboro, Les Plata, en EVA, o sea, al final ligas muy profesionales. ¿En qué momento, de repente, de todo eso, dices, oye, que a mí me gusta hablar de NFL, te pones a escribir un blog? O sea, ¿de dónde surge todo eso? Yo, al final, el contacto que tenía en mi etapa profesional de baloncesto con jugadores americanos te abría distintos mundos, ¿no? Sí. Y uno de esos era la Super Bowl. Y yo recuerdo que jugaba con compañeros que la noche de Super Bowl hacían alguna fiesta en su casa, que gente del equipo íbamos a su casa a ver ese Qué partido, guay. ¿no? Y claro, yo ya la había visto alguna vez en Canal Plus de aquellas, algún partido de NFL, y me llamó la atención el deporte, me llamó la atención la espectacularidad. Y claro, ese pasito que te daba el jugador americano, que te acercaba un poquito más a su deporte, porque de aquellas nosotros casi no teníamos información, teníamos que buscarnos la vida. Me acuerdo en Terra, vosotros no sé si os acordaréis de eso. El chat de Terra, ¿no? El chat de Terra. Y claro, te lo acercaba un poquito más. Y como a mí me empezó a gustar, poquito a poco me fui metiendo más en el deporte. Y cuando acabó mi carrera de baloncesto, que tenía más tiempo para dedicarlo a otra cosa, empecé a conocer mucho más el fútbol americano, la NFL, y a partir de ahí, pues... Y cuando empezaste a escribir en ese blog, cuando empezaste a dedicarle más tiempo, ¿veías de alguna forma que ibas a poder llegar a donde estás a día de hoy, o al menos vivir de hablar de fútbol americano en España? Imposible, o sea... Pero no de aquellas, que creo que fue 2012, 2011, sino hace 5 o 6 años me cuentas dónde estoy ahora y lo que ha progresado la NFL en España, y tampoco me lo hubiera creído. Creo que es un deporte que ha tenido mucho crecimiento en muy poco espacio de tiempo, que ahora quizás esté un poquito más estancado, que ese crecimiento no sea tan amplio, no sea tan fuerte, pero sigue creciendo. Y es verdad que cuando yo me puse a escribir en ese blog, la afición en España al fútbol americano era mucho menor y mucho menos conocida, ¿no? O sea, cuando empiezas a escribir, ¿realmente es un hobby para ti? Sí. ¿O realmente también piensas, oye, hay este nicho, por así llamarlo, hay este hueco aquí que nadie está hablando de ello y puede ser un camino que seguir? No pensaba eso. Pensaba que había un vacío en la afición al fútbol americano respecto a la táctica. Yo siempre, cuando jugaba baloncesto... Sí, claro, porque tu blog al final te... Cuando he jugado baloncesto,
el scouting del equipo rival, los vídeos, todo eso me fascinaba, me gustaba mucho. Es verdad que tenía amigos que me decían, oye, ¿por qué no entrenas y demás? Claro. No he tenido esas ganas de entrenar, no me he visto entrenando a nadie, pero sí que me ha fascinado la táctica. Y el fútbol americano para mí es el deporte más táctico que hay. Hombre. No hay un deporte de equipo más táctico que el fútbol americano. Entonces, si juntas esa pasión por la táctica con el deporte más táctico, me fue ganando. Entonces yo quería explicar lo que se veía. Porque es verdad que había gente que seguía equipos, es verdad que había afición que seguía a equipos de NFL, jugadores, pero no te explicaban lo que estaba pasando, ¿no? Y vi un vacío, pero no con la idea de a ver si haciendo esto me meto en la tele o tal, sino por puro hobby, por aprender yo también y por intentar explicarlo, ¿no? Precisamente esto de explicarle a la gente la NFL lo has hecho en la tele, lo hiciste en el blog, también lo has hecho escribiendo varios libros. Llevas 4, está en camino el 5º. No sé qué esperas tú de este último Super Bowl donde nacen las leyendas, qué es lo que te gusta o qué diferencia a los libros del trabajo que haces en la tele, si te gusta más una cosa o la otra, aunque igual no puedes mojarte en ese sentido. No, sí. Yo vengo aquí a mojarme en todo, no hay problema. No, la cosa es que yo los primeros lección de fútbol americano nace porque Mariano Tobar llevaba una sección en el AS, en el periódico El AS de NFL, y siempre me decía, oye, ¿por qué no me escribes unos artículos de cada posición? Y digo, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Y cuando a medida que los iba sacando por posiciones, él siempre me decía, oye, esto tiene que ser un libro, porque la gente tiene que llegar a más gente. Y yo le decía, libro, lo primero, ¿quién lo va a comprar? A lo mejor mi padre y mi madre lo compran y poca gente más. Y digo, no tengo manera de... Bueno, lo hice y funcionó muy bien. El siguiente ya con Marco Álvarez es un poquito más profundo, también táctica, pero también queríamos contar historia. Y eso nos lleva al Super Bowl, ¿no? A donde nacen las leyendas, que para mí es el libro que siempre he querido escribir. Lo he hecho con Marco Álvarez, que es una de las personas más cercanas a mí y que más quiero. Y es el libro que siempre he querido escribir porque era contar la historia de una manera de lo que fue la NFL, ¿no? De lo que es la NFL que conocemos hoy en día, porque es verdad que la era Super Bowl es una cosa y la NFL, la historia de la NFL es otra. Entonces nosotros nos hemos centrado mucho más en la era Super Bowl. Y es lo que queríamos contar, la historia. Queríamos contar que la gente conociera mucho mejor los detalles, las curiosidades, las leyendas, porque a veces, según se van animando nuevos aficionados, claro, tienes que ir contándoles qué era lo de antes, ¿no? Y qué jugadores había antes, porque no todo es claro, Patrick Mahomes y demás, sino que hay muchas más personas que han hecho que la Super Bowl sea lo que es. Y de verdad que creo que es el libro, no el mejor que hemos escrito, sino el que yo creo que con más cariño y que más trabajo nos ha hecho hacer. Bueno, la gente ya sabe que tiene que ir a por él cuando salga. Una cosa que te quiero preguntar es precisamente esto de cómo llevas cada vez que hay, porque lo comentábamos, ha sido un deporte en mucho crecimiento en muy poco tiempo. Mucha gente nueva llega a la liga y lo primero que ve es a Taylor Swift con Kelce, a Mahomes y demás. ¿Cómo lleváis, tú y los que verdaderamente os dedicáis a contar la NFL en España, el tema de tener que ir contándole a gente cosas que vosotros dais por hechas en cuanto a cómo funciona el deporte, pero lo básico, ya no te hablo de táctica ni nada, lo básico, cómo funciona el deporte, hablarles de Tom Brady, de Peyton Manning, que igual no saben ni quiénes son, y ya no te hablo ya del siglo XX. Me encanta porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Que la gente me pregunte. Yo no tengo ningún problema en eso. Me encanta que Taylor Swift aparezca en la NFL. Me encanta que el día de Super Bowl en todos los periódicos hablen de que se van a vender 200.000 millones de alitas y cervezas y demás. Odio los puristas que rechazan eso, ¿no? ¿No te molesta que cada 5 minutos haya un plano de Taylor Swift en la televisión? No me molesta para nada y de hecho nos da juego. A los que estamos haciendo el partido, a Javi y a mí, normalmente, o a Moy, nos da mucho juego. Y creo que eso es bueno. Es bueno porque cuanta más gente se acerque, mucho mejor. Y si es por las alitas, de 1000 que se acerquen para saber cuántas alitas se comen, 300 a lo mejor se quedan. Entonces, total, me parece que es absurdo rechazar eso, me parece que es absurdo pelear contra eso o sentirte ofendido por eso. Y a mí que la gente me pregunte todo lo que quieran. A veces mucha gente me escribe, ¿no? Oye, ¿esto por qué es tal? Perdona que te moleste. No. ¿Cómo me va a molestar la gente si gracias a la gente estoy donde estoy, ¿no? Porque siempre se dice que las redes sociales, y yo también lo digo, son muy peligrosas y es un absoluto
problema muchas veces, pero también yo he nacido, entre comillas, profesionalmente ahí, ¿no? Ha sido las redes sociales la gente la que me ha hecho tener visibilidad y poder tener la oportunidad de estar donde estoy. Entonces, no puedo decir que no, ni puedo rechazar eso, ni puedo decir a la gente, decir, no, es que otra vez otro tío preguntándome por qué es esto. No, me encanta explicarlo y lo explicaré las veces que haga falta. Lo hablamos muchas veces, ¿no? El dilema de las redes sociales, de, bueno, todo el alcance que tienen puede ser para bien, a veces un poco para mal, pero yo creo que la viralidad no hay que rechazarla. No. Así es que todo lo que venga, bueno, lo publicidad malo mala, se ¿no? rechaza y nos Claro, quedamos con lo bueno. tú puedes elegir, ¿no? O sea, Total. o te enfadas y no quiero saber nada, o dices, bueno, voy a olvidarme de lo malo y voy a intentar enfocar las cosas buenas para aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo fue, perdón. un momento, cómo fue tu primera experiencia como comentarista? Eso es. Porque claro, hablas como ya muy obviamente establecido, pero esa primera vez creo que fue con Javier y con Andrea en un draft. Sí, en el primer draft de España. ¿Cómo fue ese momento? O sea, en plan, la primera vez que te pones ahí a comentar. A ver, esto es porque muchas veces se dice, ¿no? que hay que estar preparado, que hay que pelear, que hay que hacer mucho esfuerzo y demás. Y estoy de acuerdo, hay que esforzarse en todo. Pero al final siempre hay que tener un poquito de suerte. Y el que no lo quiera ver así, yo creo que no es acertado, ¿no? Porque las oportunidades a veces no llegan. Y si no llega la oportunidad, es muy complicado que puedas demostrarlo, ¿no? Luego es verdad que cuando te llega tienes que aprovecharla, pero eso es otra historia. Y yo tuve la suerte de que Javier López quiso confiar en mí para hacer el primer draft en la historia de España que se televisaba en Movistar. Y la verdad es que fue un infierno. Fue un infierno el pre-draft, porque estuve 2 semanas tosiendo, que yo decía, yo no me pongo malo nunca. Y yo decía, ¿por qué ahora que me tengo que ir, tengo que estar malo? Fui al médico, tomé todas las medicinas posibles, y del taxi de mi casa, de casa de mis padres a Plató, o sea, malísimo, sudando, tosiendo, o sea, pero yo decía, voy a hacer el ridículo más espantoso del mundo, muy nervioso. Y es verdad que una vez que llegué a Movistar, se me fue todo, me fui tranquilizando. No he sido una persona nunca que se ha puesto muy nerviosa, no sé si, de hecho, jugar a baloncesto, ¿no? Delante de tanta gente y demás, al final te va haciendo... Pero es verdad que estuve súper tranquilo, no me puse nervioso, todo fue muy bien. Javi y Andrea me trataron muy bien y yo creo que salió una noche del draft fantástica, que a la gente le gustó mucho y fue, digamos, una prueba, ¿no? Para ver si yo podía entrar en el equipo de Movistar para hacer NFL. Ya te digo, la previa fue un horror, pero un horror tremendo, pero luego... Yo qué sé, se me fueron yendo los nervios, me sentí muy, muy cómodo, muy a gusto, no noté la presión de estar delante de una cámara, de contar, porque al final estás contando cosas que tú sabes. Claro. Si tú sabes de lo que estás hablando, pues bueno, te puedes equivocar, pero al final estás tranquilo, ¿no? Entonces fue todo muy, muy bien. Luego ya entraste como comentarista, ya llevas ahí pues la temporada que viene, sino que creo que será la 7ª temporada, una pasada. ¿Tienes alguna manía... ¿Alguna cosa que estas que digas, antes de cada partido tengo que tomarme 2 cafés y un azucarillo por separado? Cosas de este estilo así locas. No es una manía, pero es verdad que como solemos hacer casi todos los fines de semana, ahora menos, pero suelo hacer siempre el de las 10:30 y el de la madrugada. Al final entras en plató a las 10:15 y sales a las 6 de la mañana. Y es verdad que siempre en el segundo partido, antes de empezar, me tengo que tomar un café solo porque se hace muy largo. Pero no tengo ninguna manía, no recuerdo que tenga que hacer esto para que todo salga bien. Tampoco soy muy, muy supersticioso en ese sentido. Yo creo que has vivido además toda la evolución de la NFL aquí en España, porque bueno, habrás vivido desde cuando empezaste, que era como, ¿qué hago con esto? Lo hago por hobby, me gusta esto, vamos a ver a dónde llega, hasta ahora que van a venir los Miami Dolphins a jugar a Madrid, ¿no? ¿Cómo has vivido un poco toda esta etapa y ahora mismo crees que está yendo todo muy rápido de repente o estás paso a paso? ¿Cómo lo ves? No, lo decía antes, ¿no? El crecimiento de hace 5 años sobre todo hace 5 años fue demasiado. Y es verdad que te sorprende, ¿no? Que cada vez mucha más gente te conozca por la calle o te diga, oye, tal, te veo, no sé qué. Eso hace 5 años, de 5 años a 3 años para acá, fue tremenda. Y
te gusta, pero también tienes un pozo de responsabilidad de decir, oye, tengo que hacer las cosas bien porque cada vez se está acercando más gente y esto ya no somos 4 gatos que estamos aquí, que nos conocemos todos, sino que tienes que hacer las cosas bastante bien. En Movistar también yo creo que hemos tratado muy bien ese producto, creo que cada vez hemos ido ampliando la oferta, creo que hemos dado más cosas de mejor calidad y, hombre, al final yo creo que esa evolución, si tú la sabes controlar y si la estás viendo venir, porque los que llevábamos mucho tiempo viendo NFL sabíamos lo que éramos antes y lo que es ahora, ¿no? Si lo estás viendo venir, no es tan difícil de gestionar, pero es verdad que sí sorprende, sobre todo, ya te digo, hace 5 años, la sorpresa de que mucha gente se acerque a este deporte, mucha gente compre los libros, ¿no? Que yo recuerdo el de Tom Brady con Marco Álvarez, antes de salir ya había agotado la primera edición. Eso es una barbaridad. O sea, sí. Para un libro de NFL, que es Tom Brady, que al final Tom Brady lo conoce todo el mundo también, ¿no? O más o menos. Pero es una barbaridad aquí en España que pasara eso. Entonces, te sorprende, pero al final tú sabes que... o yo por lo menos sé este deporte hasta dónde puede llegar. No lo voy a comparar nunca con la NBA ni con el baloncesto aquí en España porque es imposible, pero sí sé que el deporte tiene un margen de crecimiento y todavía yo creo que se puede crecer bastante más. Y ese margen de crecimiento se va a buscar explotar tanto con la Liga Europea, con la creación reciente de esos Madrid Bravos que están jugando, que estábamos comentando antes en Vallehermoso, como con ese partido entre Commanders y Dolphins. Y si no me equivoco también, los Chiefs han escogido España como su país de expansión. No sé si le puedes contar un poco a la gente cómo va esto, porque yo creo que quizá es un poco difícil de entender. Sí, a ver, primero, que haya un partido oficial en España es tremendo. Es tremendo porque que la NFL se fije en España ya te dice algo, ¿no? Es decir, todo esto que estamos hablando, el crecimiento, que cada vez más gente vea el deporte, que cada vez más gente busque por internet, que haya más movimiento en redes sociales, esto la NFL lo ve. Y que haya un partido aquí te dice que las cosas van bien. Evidentemente el partido es el punto de inflexión. Ahí es donde, de verdad, la NFL tiene puesto todo su potencial, ¿no? Y cuando la NFL se mueve... Cuidado, sí. porque es una cosa muy seria. Entonces, ese partido Washington contra Miami va a ser un punto de inflexión para pegar otra vez otro repunte. Madrid Bravos creo que está haciendo un trabajo fantástico en la Liga Europea. Yo no he tenido la oportunidad de ir a sus partidos porque me tengo que mover desde muy lejos. Ahora lo haremos de este eso. año sí quiero ir, pero es verdad que lo que yo veo y lo que yo percibo es que están trabajando muy bien y que están acercando muy bien el deporte. Y evidentemente luego están los equipos que abren mercado aquí. Es decir, tú has dicho los Chiefs, Miami, que es el que juega de local, ¿no? Aquí en Madrid, y luego los Chicago Bears, que también entraron a la vez que Miami. Sí. ¿Qué es abrir mercado? Es crear unión con alguna de las empresas de aquí de España. Es hacer que los fans se vayan yendo hacia un determinado equipo, ¿no? Porque al final es verdad que si te gusta el deporte, yo siempre lo digo, tienes que hacerlo de manera pasional. Y la única manera pasional que tienes es de hacerte de un equipo, sí. Y ahí es donde empiezas a sufrir o no. Normalmente empiezas a sufrir porque lo normal es perder. Entonces, yo creo que ese acercamiento de los equipos aquí para que haya fans de esos equipos, para tener conexiones con empresas, para que sean capaces de generar marketing, de merchandising y demás, yo creo que eso es muy bueno, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque al final la NFL es la que entra aquí. Son los equipos, pero la NFL está detrás. Y eso, cuando la NFL apunta en una dirección, lo normal es que sea un éxito. ¿Y quiere decir esto que vamos a ver a los Kansas City Chiefs próximamente jugando en España? Yo espero que sí. Yo creo que España... Esto no es seguro, pero yo creo que España va a seguir albergando algún partido más en los próximos 2-3 años y es muy posible que Kansas sea uno de los equipos, ¿no? Que venga por eso, porque son los que abren mercado. Es verdad que abren mercado en muchos más países, o sea, la gente claro. Que no se crea que solo están aquí en España, que están en muchos más países, pero es verdad que por lo que yo he oído y por lo que sé, los Kansas City Chiefs tienen muchas ganas de entrar muy fuerte en España. Y un partido de ellos aquí no lo veo nada descabellado. Yo creo que también hay mucha gente que, como dices, en este crecimiento está intentando aficionarse, lo hablábamos antes, ¿no? Pero se encuentra a lo mejor con que es un poco complejo al principio, las normas son tan complejas como parecen, o... ¿Qué recomendarías quizá a nosotros, a mí personalmente, para empezar a adentrarme en el mundo de la NFL? Es un deporte complicado, es lo que dices tú, ¿no? Tiene muchas cosas que hay que entender para disfrutarlo. Sobre todo lo básico es la
lo que tiene que hacer cada equipo, ¿no? Esos 4 intentos de avanzar 10 yardas, ¿no? Luego, yo también, es lo que hablábamos antes, hacerte de un equipo, hacerte de un jugador, seguir por ahí. Pero evidentemente para que disfrutes de la NFL es conocer las reglas. Y son muchas, son muy confusas a veces. Mucha gente me dice, de la gente nueva, me dice, es que está mucho tiempo parado el juego, ¿no? Y eso es mentira, porque siempre están pasando cosas. Cuando el juego está parado es porque el quarterback está hablando con el ataque para preparar la siguiente jugada. La defensa está preparando esa jugada. Se están moviendo en el campo antes de empezar, antes de que el balón empiece a rodar, antes de que el balón se lance. Hay mucho movimiento en el campo, o sea, siempre está pasando algo en la NFL, pero claro, tienes que entenderlo. Y para eso lleva su tiempo, Claro. no es ponerte delante y además el fútbol lo conocemos todos desde pequeños, el baloncesto lo conocemos todos, el tenis, es que al final son deportes que practicas, ¿no? De una manera o de otra. El fútbol americano no lo practicas en España, entonces claro, eso es mucho más complicado. Total. Tienes que ponerte, tener un poquito de paciencia y sobre todo los que te lo explicamos, que te lo expliquemos bien. Y esa es la manera, yo creo, correcta, Lo ¿no? dejamos en tus manos. Sí. No, la mía y la de muchos. Hablando de esa explicación, una frase que has dicho alguna vez es que es el ajedrez con gladiadores. ¿Crees que es la definición más adecuada, más correcta, más precisa para definirlo? Porque sí que es cierto que lo que has dicho tú ahora, de que pasan muchas cosas mientras no pasa nada en el fondo, porque tú puedes sentarte a ver un partido igual de acción real, ves 35 minutos, pero en realidad han estado corriendo durante 3 horas. Es un poco un ajedrez en el que uno de cada equipo lidera. ¿Crees que es la definición más precisa? Sí, me gusta, porque además bueno, no conozco mucho a lo que hacían los gladiadores, no soy un experto en eso, pero sí que es verdad que como atletas son increíbles. O sea, una persona que tenga 150 kilos y sea capaz de correr 40 yardas en 5 segundos es una barbaridad. Sí. O sea, no es que... Porque eso es otra de las cosas que se dicen, ¿no? Esos gordos, ¿cómo se van a mover esos gordos? Esos gordos físicamente son privilegiados. Son gordos porque tienen que serlo, porque tienen que aguantar el empuje del rival, ¿no? Entonces se mueve mucha carga, se mueve mucha potencia, pero son atletas. Y luego los wide receivers, los running backs, son jugadores que físicamente son privilegiados. Tyreek Hill podría estar corriendo los 100 metros en una olimpiada, ¿no? Porque es así de rápido. Entonces, es todo muy táctico, pero llevado al nivel físico más extremo. Los choques, los golpes, las lesiones. Sí que puede ser un ajedrez con gladiadores, sin ninguna duda. Yo quiero hablar de una cosa que me hace mucha ilusión, porque aparte de comentarista también hablas en un podcast con Antoine Griezmann. Y en mi casa, pues a ver, es que mi novio es del Atleti, entonces esto es algo que a mí me flipa. Y además Antoine Griezmann justo es una persona que creo que es como muy cercano, es un tío que no le conozco, obviamente, no tengo la suerte, pero lo que se ve es como un tío muy guay, ¿no? Con el que hacer un proyecto. ¿Cómo surge Gris y Huddle y qué es lo que contáis ahí? Bueno, intentamos contar la NFL para la gente más novel, ¿no? Antoine es todo lo que has dicho y mucho más. Y es un tipo que le gusta mucho el deporte americano. Sí. Le gusta mucho por todo lo que conlleva, por todo lo que rodea al deporte americano, que a mí también, personalmente, Sí. me parece que venden muy bien todo su producto. Y es verdad que nos conocemos hace 5 años a través de Coque y demás, y a él le gustaba la NFL, pero era muy rookie, ¿no? Era un tipo pues, que le gustaba verlo, pero no entendía mucho. Entonces empezamos a tener una relación mucho más cercana por eso, ¿no? Porque me preguntaba cosas y demás y tal. Y un día en su casa me dijo que le apetecía hablar de NFL, que le apetecía hacer un podcast. Y claro, yo digo, esto me va a quedar un poco grande porque, claro, estoy al lado de una superestrella y digo, pero bueno, me parece que es interesante, ¿no? No hay, ahora hay muchos podcasts, muchos jugadores profesionales de otros deportes que tienen su propio podcast, pero no los ves hablando de otro deporte. Justo. Y de otra gente, o sea, muchas Claro, veces hablan o de sea, sí mismos o de su propio Claro, deporte. de lo que viven, tienen un invitado, pero hablan de ese deporte, ¿no? Y Antoine está hablando de otro deporte. O sea, tienes un deportista élite hablando de un deporte que para muchos es desconocido. Entonces, esto es lo que hablábamos antes. Si tienes a una persona así, hablando de un deporte que la gente no conoce, vas a tener a más gente, vas a atraer a gente. Total. Y para mí eso era lo importante, ¿no? Es decir, voy a hablar con un amigo de una cosa que me gusta, pero además vamos a ayudar a que más gente se acerque al deporte. Claro. Y lo intentamos hacer divertido, lo intentamos hacer eso sobre todo, ¿no? Para que la gente no se pierda mucho, no nos metemos en temas tácticos, no nos metemos en nada, sino a mí me gusta a mí esto no me ha gustado de este partido, este equipo va bien, el otro va mal.
creo que es ameno, creo que es divertido y sobre todo que nosotros dos nos lo pasamos muy bien haciendo. Total. Así Y además eso también es réplica también Sí. de todos los podcasts que hay en Estados Unidos justo. Pero como decías, es que hablan de su deporte. No sé, Paul George Claro. tiene un podcast, pero se pone a hablar de Sí. baloncesto, no se pone a hablar de tenis. ¿no? Sí, o Reddick, por ejemplo, que sí que es Claro. cierto que trae invitados, pero hablan de, pues con LeBron, de la jugada en concreto, Exacto. con Y Wagner, y sobre todo de que la jugada Antoine en también, concreto. claro, hay muchas veces, ¿no?, que él intenta explicarte ciertas cosas de la NFL y lo traslada al fútbol, Claro. al fútbol Claro. de aquí. Y a mí me fascina, porque hay veces que se pone a hablar de ciertas cosas, o ya sea de sensaciones dentro del campo de él, como deportista, como futbolista, ¿no?, élite, de cosas que pueden pasar en un equipo. Y son cosas que no estamos hablando de NFL ni de fútbol americano, pero que son muy interesantes porque tiene ese lado distinto, ¿no? Ese lado que quizás pues en entrevistas normales no te puede dar, ¿no? Él se abre mucho en este podcast y creo que eso es, vamos, eso es oro para la Total. gente que intenta conocer mucho más todo lo que puede pasar dentro del fútbol o del fútbol americano, de lo que sea. Habéis podido grabar en La Palma, si no me Sí. equivoco. ¿Cómo es Antoine en las distancias cortas? A ver si algún día podemos descubrirlo aquí en el Sí. podcast. Ya te la tiro así Antoine, ven, por lo por bajo. ¿Cómo es Antoine ahí en las distancias cortas? ¿Es igual o mejor de lo que parece tanto en entrevistas que ha dado, en testimonios que se le ven con aficionados de Atleti, etcétera? Yo no soy objetivo. Yo no, aquí no te puedo decir... no. Es como lo veis. Es una persona fantástica, tiene una familia increíble y eso también te demuestra lo que es, ¿no? Al final. Es muy cariñoso, es un tipo que habla de todo, que te da todo lo que tiene, que no tiene un lado oscuro. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Al final cuando yo soy del Atleti de toda la vida, ¿no? Y claro, pues tú ves a los jugadores y no tienes una percepción que yo creo que no es la correcta, ¿no? Al final cuando tú los tratas y entras dentro de su círculo, te das cuenta de lo grandes personas que son. Y Antoine es una de las mejores personas que yo me he encontrado. Y sobre todo porque la manera que tiene de de tratarme a mí es fabulosa. O sea, yo estoy realmente enamorado de Antoine. No tengo ninguna Qué grande, tío. duda con es eso. que de verdad me parece un tío que es lo que tú dices, ¿no? Yo lo veo y digo, este tío tiene que ser tal cual. Y hablando de La Palma, tú vives allí, pero Sí. tienes obviamente muchos proyectos aquí en Madrid. ¿Viajas mucho o a veces también trabajas telemáticamente? O sea, ¿cómo sería una semana en tu en tu semana de trabajo? Yo tengo la suerte de que la NFL al final son 5 o 6 meses, ¿no? Y bueno, es verdad que luego sigue habiendo cosas, y está el draft, está la agencia libre, los entrenamientos voluntarios y demás, el training camp. Y en la fase de temporada yo vengo todos los fines de semana, tengo que venir el domingo e irme el martes, y eso sí es un poco más costoso, y luego en off-season estoy más tranquilo, ¿no? Todo lo que lo suelo hacer por internet, lo hago por Zoom, en YouTube y demás. Es verdad que tengo que venir de vez en cuando, como en esta ocasión. Si viene algún jugador de la NFL, pues tengo que venir. Si tengo que hacer algo, tengo que grabarlo. Otros años hemos grabado el draft, que es a finales de abril, y tengo que venir a eso. Intento en esos 6 meses no moverme mucho, porque claro, en casa si no me tirarían de las orejas. Pero es verdad que al final es inevitable, ¿no? Tienes que hacer ciertas cosas y sobre todo con este crecimiento de NFL, sobre todo con el partido de Madrid, pues cada vez se van sumando más cosas. Claro. Pero intento en esos 6 meses de off-season no moverme mucho. Precisamente decías que hace poco fue el draft. Yo creo que quizá el draft de la NFL se hace más difícil de seguir que en el de la NBA para la gente que no sigue, porque hay mucho más jugador, mucha más ronda y demás. Pero hubo una cosa que saltó a la palestra en todos los medios de comunicación, incluso los generalistas, yo creo, que fue como un jugador de fútbol americano que parecía que iba a ser de primera ronda, Sanders, al final acabó cayendo muchísimo en el draft. No sé si sabes qué pasó ahí. Yo he leído de todo. Mi tío es de los Búfalos de Boulder y está muy enfadado con todas las franquicias de la NFL porque nadie lo haya escogido. No sé cómo viviste tú aquello y si sabes qué pasó. Porque Sí, nadie lo Cedar cogió. Sanders es el hijo de Deion Eso Sanders, es. ¿no? Una leyenda de la NFL, uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia. Y es verdad que ya el padre es un tipo curioso, es un tipo que le gusta mucho meterse en camisas de 11 varas, es un tío un poco prepotente, porque era muy bueno. Muy claro. Y es verdad que todo ese ruido yo creo que no le ha beneficiado al chico. A mí es un chico que me parece que tiene mucho talento, que está muy verde en muchas fases de su juego, pero es verdad que le pasa a muchos rookies al final.
el juego de universitario es totalmente distinto a la NFL. O sea, tú estás jugando el mismo deporte, pero a un ritmo totalmente distinto y con jugadores que no tienen nada que ver. Claro. Y yo creo que entre el ruido que genera el padre, las franquicias tienen el miedo de que si tengo a este chico aquí, el padre va a estar todos los días en prensa hablando. Que el chico también en la Combine es durante una semana, en febrero, todos los jugadores, rookies que van a entrar al draft, hacer una serie de pruebas y entrevistas con los equipos, están las 32 franquicias allí. Creo que esa semana no le fue nada bien en las entrevistas porque el chico también le gusta pues, sacar un poquito de pecho y demás. Entonces, todo ese ruido creo que no benefició a Sedeur. Yo creo que como talento es talento de primera ronda. Yo lo analizo jugadores y creo que era talento de primera ronda. Entiendo que es un riesgo para una franquicia tener a Sanders como segundo quarterback. Es decir, en la NFL siempre hay un quarterback titular y un quarterback suplente. 2, 3 quarterbacks, ¿no? Tienes la franquicia. Y el quarterback titular tiene demasiada responsabilidad en lo que pasa en el juego. Todo lo que si pierden, pierden por culpa del quarterback y si ganan, ganan por él. Cosa que es mentira. Pero es así. Entonces, claro, tener a Sanders como quarterback 2, con el padre rajando todos los días, si el quarterback tuyo 1 juega dos días mal, va a ser un problema. Y yo creo que todo ese ruido no le ha beneficiado. Las entrevistas personales creo que fueron un absoluto desastre y al final es lo que es. Yo creo o espero que sea titular en el futuro. Creo que lo merece. Qué fuerte. Si tuvieras que quedarte con algún momento que hayas narrado, comentado, algún partido que te haya marcado, ¿cuál sería? Hombre, le tengo mucho cariño a la primera Super Bowl en directo que hicimos. Ese Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles en Phoenix para mí fue pues el tope, ¿no? O sea, de ver a Andrea Zanoni, a Moy Molina por la tele, a estar viviendo una Super Bowl en directo, para mí es el techo donde he llegado. Y creo que fue una de las mejores Super Bowls de la historia, muy reñida, se decidió al final y yo creo que me quedaría con ese momento. No una jugada concreta ni nada, sino con la sensación de entrar en el estadio y en el State Farm de Arizona y ver todo lo que había allí montado, ¿no? Eso fue para mí, además tocó Rihanna en el descanso, que fue increíble. A pesar de estar embarazada. Fue un sueño, increíble. Sí. Yo he estado en 3 en directo y, vamos, la mía del año pasado de Kendrick Lamar me gustó mucho, pero el de Rihanna fue una cosa de locos. O sea, lo que montaron allí fue bestial. La Super Bowl, evidentemente, es un punto de referencia para muchos aficionados o gente que se quiera hacer aficionada de la NFL. De hecho, hay mucha gente que simplemente ve la Super Bowl y ya está. Te quiero hacer 2 preguntas al respecto. La primera, ¿qué opinas de los casuals? De los que solo ven la Super Bowl y se olvidan de ella hasta el año siguiente. Perfecto. En el año siguiente les estamos esperando otra vez. Muy bien. Ningún problema con eso. Y luego, ¿qué crees que queda para poder hacer que la NFL sea un deporte de referencia, entendámonos, siendo un deporte más minoritario dentro de España? Y va un poco en relación a lo del partido de Madrid, que aparezcan más medios, ¿no? Que haya más medios generalistas que hablen de eso. Y es verdad que el partido de Madrid tiene una cosa que es muy buena. Somos del Atleti, pero el Real Madrid es una marca muy importante, ¿no? Y entonces el partido en el Bernabéu, ligado, que es verdad que no es un partido del Real Madrid, sino que es un partido que se juega en el Bernabéu, es el partido de Madrid, pero el Real Madrid está muy ligado. Tener la marca del Real Madrid, eso evidentemente a cualquier medio de aquí de España le llama la atención. Entonces, que aparezca mucho más en la televisión española, en Antena 3, en Telecinco, en medios que no sea solo Movistar. Eso es fundamental y yo creo que eso se está consiguiendo. De hecho, ayer, en cuanto sale la noticia de que es Washington Commanders, aparecen en redes sociales, en la COPE, en la SER, Televisión Española. Entonces, todo eso es muy bueno, porque la gente casual se fija mucho en eso, ¿no? Y tener, por ejemplo, un partido en abierto, ¿no? Que siempre se dice, hay que tener un partido en abierto, es cierto. Es difícil porque al final no hay unos derechos, hay que pagar unas cantidades que no son fáciles para una tele, por ejemplo, pública, ¿no? Claro. Un partido NFL en una tele pública es distinto. Yo creo que se puede conseguir y yo creo que sería muy importante. Entonces, que aparezca la NFL en medios generalistas, en televisión pública, yo creo que es el siguiente paso que quizás habría que dar.
Estaremos atentos al progreso. Pero quiero llevarte al terreno del baloncesto, Eso obviamente, porque tú eres exjugador, entonces quiero que me cuentes un poco también y nos hables de esa experiencia como jugador profesional, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue un poco tu progreso hasta llegar a la Leboro? Y bueno, un poco nos has contado antes que tenías compañeros americanos y que por eso también te aficionaste, pero ¿cómo fue para ti jugar a ese nivel? Al final es el sueño que tienes de niño, ¿no? Cuando empiezas a jugar y te gusta un deporte, a mí en mi caso fue el baloncesto, pues vas pasando etapas. Y para mí mi etapa de jugar al baloncesto es fundamental para el crecimiento mío personal. O sea, yo no me arrepiento de absolutamente ninguna decisión que tomé, de irme a este sitio, de ir al otro, de cambiar, de quedarme y demás, porque creo que todo eso es lo que me ha hecho ser ahora mismo lo que soy y poder manejar ciertas cosas que me pasan en el día a día ahora mismo, ¿no? Con todo este boom o con toda esta bola de nieve que se está haciendo la NFL. Entonces, es un sueño porque vives de algo que te gusta y lo disfrutas y al final pues entrenas 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, fin de semana libres y jugábamos los viernes. Total. Entonces es una vida muy bonita y creo que se disfruta mucho, sobre todo jugando al deporte que te gusta, pero sobre todo en lo personal, ¿no? En cómo dentro de un vestuario Sí. generas tu propia personalidad, empiezas a conocer otras personalidades que te ayudan a entender a la gente fuera de lo que es el baloncesto. Y yo creo que todo eso es lo que siempre me voy a llevar del baloncesto. No haber ganado esto, haber ganado lo otro, haber jugado en no sé dónde, sino los amigos que he hecho y la manera en que yo me he construido personalmente, ¿no? Eso es lo que Total. me llevo. Y yendo un poco más atrás, ¿por qué eliges el baloncesto? Porque veo ahí una camiseta de Raúl López. Eso es. No sé en qué momento decides el baloncesto es lo que me gusta. Porque era muy malo al fútbol. Empiezo jugando al fútbol y era muy malo. Recuerdo que jugué, pues no sé, 2 o 3 fines de semana en el equipo del cole. Y me metí 2 o 3 goles en mi propia portería. Y era muy Dijiste, alto. esto no- Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo en el baloncesto. Y el Que es baloncesto más difícil meterse en propia. es más difícil. Creo que no lo hice, pero es más complicado. Y es verdad que el baloncesto sí que se me daba mejor y tenía más otras cosas distintas al fútbol, ¿no? Sí. Y tener que ser preciso. Jugábamos menos también, éramos 5, Claro. no somos tantos como en el fútbol. Y yo creo que tocaba más el balón. Claro, en el fútbol al final hay veces que no tocas el balón, pero en el baloncesto, malo sea, ¿no? Aparte de que tengas el chupón de tu equipo que no te la pase, pero tocas más el balón. Yo creo que todo eso me hizo. Y que era alto. O sea, al final, si eres alto, tocas más el balón, la metes y demás. Y si tuvieras que definirte, ¿qué tipo de jugador eras? Yo era tirador. No Tirador. sabía hacer nada más. O sea, yo. Y ahora no quiere He tenido tirar. suerte, La he tenido- pintura ni en pintura, ¿no? Nunca mejor dicho. Salían ronchas. Cada vez que me acercaba, yo era tirador. O sea, lo tenía muy claro, sabía cuál era mi rol y no. La defensa la conocí cuando tenía 27, 28 años. O sea, intentaba defender lo menos posible para no cansarme. Pero yo lo que quería era tirar. ¿Y en qué No. momento surge tu admiración por jugadores como Raúl López o cuáles eran tus referentes? Hombre, mi referente de pequeño, es que cuidado, Jordi Villacampa y Alberto Ojo. Herreros, porque eran tiradores, ¿no? Claro. Y al final esa es la referencia. Yo siempre recuerdo cuando llegué a Estudiantes ver a Alberto Herreros entrenando y para mí era Dios. Pero, por ejemplo, Raúl López, ¿no? Que antes os decía, oye, pues quiero tener la camiseta Sí. de Raúl, es porque en esa generación increíble que hemos tenido de jugadores, Pau Gasol para mí es el mejor jugador de la historia del baloncesto español y Juan Carlos Navarro está muy cerquita de él. A mí Raúl López me impresionó cuando jugué contra él. Yo estaba en Estudiantes, él en La Peña, es un año más pequeño. Y jugábamos en torneos, ¿no? de junior, en O'Neill, en Tenerife, en Hospitalet. Antes de que el torneo Hospitalet fuera internacional, jugábamos los equipos españoles y para mí fue yo verlo desde la grada y decir, ¿este chico quién es? O sea, ¿cómo puede jugar con 17 años así? ¿Cómo pueden conocer el juego como lo conoce? Físicamente hacía mates, o sea, es que era un jugador técnicamente perfecto con 17 años. Era una maravilla y siempre he tenido admiración por Raúl o por Sergio Rodríguez, ¿no? Son Sí. jugadores que
que tú los ves jugar y dices, pues estos están en otro nivel. O sea, no es que físicamente sean increíbles, pero es que técnicamente y cómo dominan el juego global es una barbaridad. Yo te quiero preguntar porque hemos hablado mucho de inicios y claro, para ti un final fue tu segundo inicio, porque como comentábamos antes, en el momento en que te retiras del baloncesto es cuando de repente dices, ostras, ahora tengo mucho más tiempo, ahora puedo dedicarme a otras cosas. ¿Cómo es ese momento en el que decides dar un paso al lado y dejar de jugar profesionalmente? ¿Por qué lo haces y cómo llevaste las horas, días, semanas, meses posteriores? Fue un alivio. ¿Sí? Para mí fue un alivio, sí. Porque yo tuve una muy mala experiencia en mi último año como profesional. Y no por el juego en sí, sino por lo que rodea, ¿no? Al final, el baloncesto profesional. Y tuve una muy mala experiencia y eso me echó para atrás. O sea, fueron 5 meses muy duros por cuestiones extradeportivas y dije, no pinto nada en este mundo. Yo ya he jugado, no era muy mayor, tendría 31 años, 32 años o incluso menos. Y dije, no pinto nada aquí. O sea, prefiero buscar otra cosa, me casaba ese año además y me iba a vivir a La Palma. Y yo decía, no me apetece seguir en este mundo concreto, ¿no? del baloncesto profesional. Y fue un alivio, o sea, no tuve ningún problema. Y es verdad que luego, con el paso del tiempo, claro, al final te llama un amigo de allí de La Palma, oye, tenemos un equipo en Primera Autonómica, si te apetece, a ver si podemos subir a EVA y tal. Y es verdad que luego otra vez vuelves a coger porque empiezas a disfrutar. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando me preguntan, mi año en Primera Autonómica, cuando ya después de retirarme, para mí fue maravilloso. O sea, era baloncesto puro. O sea, no había agentes, no te estabas jugando un contrato. Tú te ponías a jugar y te daban por todos los lados. Yo recuerdo, me daban por todos los lados, pero disfruté muchísimo. Y ese año yo creo que me sirvió. Estuve un año parado totalmente y fue ese año el que me sirvió para luego pues, estar 3 o 4 años más en Liga EVA y demás allí jugando en La Palma. Y disfrutar del baloncesto puro, no del negocio que hay por detrás, ¿no? Que al final es irremediable y lo he aprovechado. Lo he aprovechado durante mucho tiempo. Pero es verdad que ese último año para mí fue muy duro. Una sensación muy mala. 5 meses bastante malos, la verdad. Es complicado, yo creo, regular ese sentimiento, ¿no? Estoy jugando a alto nivel, pero también quiero seguir disfrutando del baloncesto, pero no es tan sencillo porque si la cago es difícil que me llamen de otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado. Y perdona, es muy complicado para los jugadores y yo lo veo a la distancia ahora porque nosotros firmamos un año. Entonces, claro. Tú tienes que tener buenos números si quieres seguir jugando. Bueno, es que cuando firmas ya estás pensando en que tienes que firmar el siguiente. Claro. Esto lo hablábamos mucho, por ejemplo, en el femenino, que lo hablábamos con Gracia también y Juan el otro día, ¿no? Un poco eso, la sensación todo el rato de, bueno, pues me lo tengo que no puedo fallar. Y... O sea, es que no puedo fallar porque no tengo contrato el año que viene. Exacto. ¿Y qué hago? Entonces, no es fácil manejar eso, que al final tienes 20 años, 22, 23 y las cosas te dan un poco igual, ¿no? Vas a jugar, te haces colega de uno, de otro, no sé qué, un día juegas bien, otro día mal. Pero claro, yo me pongo a pensar ahora, digo, ahora si tuviera que estar año a año jugándome un contrato, ostras, es muy complicado. O sea, mentalmente no es fácil de llevar. ¿Hubo algún momento en tu carrera que estuvieses entre la espada y la pared y tuvieses que aceptar algo sin querer aceptarlo porque no te quedaba otra? Sí. Sí, porque al final acaba la temporada en abril-mayo, depende de si juegas playoffs o no, de ascenso o de descenso. Y normalmente en junio así te empiezan a llamar. Yo hubo un año que junio, julio y en agosto no había llamado ni mi padre y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Es verdad que al final pues salió algo y fue uno de los que fue el primer año en Orense con Dani García. Yo a Dani García también le agradezco mucho porque creo que es un tipo muy entrañable, es muy duro de puertas para afuera. Pero es un tipo muy entrañable y la verdad es que me llamó en un momento, como dices tú, ¿no? Delicado y me hizo mucho bien. Estuve 2 o 3 años jugando con él y la verdad es que me hizo mucho bien, pero sí que lo pasé mal, ¿eh? ¿Sigues teniendo relación con el baloncesto a día de hoy, ya sea porque juegas de vez en cuando alguna pachanga o porque sigues alguna liga de baloncesto o ya nada?
Sí, sí, hombre. Juego alguna, sobre todo un torneo en verano en La Palma, ¿no? Que me junto con amigos y demás y pues para tirarme 4 piedras. Y luego es verdad que sí, porque son piedras ya. De hecho, lo de antes son piedras. No nos metes alguna y dices, cuidado. Cuidado, pero que vuelve. Pero el golpe te viene rápido. ¿Muchas a tablero o qué? Porque quizá... Tablero y alguna que no tocaron y dices, esto no está bien. De las rodillas ya. Pero sí, ahora me gustan los Knicks, siempre me han gustado los Knicks y precisamente Ojo. este año pues la cosa está bien. Y sí es verdad que cuando acaba la temporada de NFL, pues, en temporada no puedo puedo seguir nada. Pero cuando acaba la temporada de NFL sí me gusta seguir la NBA, me gusta seguir los playoffs de la Euroliga y sobre todo los de la ACB, ¿no? Pero de septiembre a febrero me cuesta mucho seguir nada. Escucha, es que tú te lo has montado muy bien, ¿eh? Sí. Porque claro, tú terminas en febrero y ya empieza lo bueno. Es que ya llega el All-Star. O sea, todos los tú ya playoffs pillas de el todas las All-Star. Pero el ligas. All-Star ¿No lo pillas? No, no no lo lo veo. veo. Ah, vale. No, pero ya te después gusta. es que pillas todo lo bueno. O sea, todo el jaleíto de todas las ligas. Sí. Qué Es maravilloso. fuerte, Ahora el mes de mayo ya, a finales de abril y mes de mayo, fantástico. Qué maravilla. ¿Y dónde crees que van a llegar los Knicks? Así, Claro. hablando de todo un poco. Nada, al final. Bueno, esto está espectacular. Hay que decir que estamos grabando esto pocos días después de que se Exacto. confirme la ruptura del tendón de Aquiles de Jason Tatum, que yo creo que ya mata en definitiva las opciones de los Celtics. Ya está confirmado que el posible rival en la final de conferencia es Indiana Pacers. No sé cómo ves el emparejamiento, porque es que además tiene muchísima miga, Sí. porque hay un montón de historia. Son posiblemente dos aficiones que se odian a muerte, porque además representan cosas opuestas en Estados Unidos, porque los Knicks son pues, el elitismo de Nueva York, el tema más cosmopolita, la ciudad, y Indiana pues es ese pueblo pequeño en el que, como bien dijo Larry Bird, es más que baloncesto, y no sé cómo ves ese enfrentamiento ya a nivel incluso cultural. El año pasado te ganan en el séptimo metiendo hasta las que tiraban para atrás sin mirar. O sea, increíble. Pero claro, yo me voy a lo que yo veía, a Reggie Miller. O sea, yo tengo eso, ¿no? Yo veo a John Starks, yo veo a Patrick Ewing, yo veo a Latrell Sprewell. Entonces, es lo que dices tú. Al final, es que esa final de conferencia para la gente de Nueva York y para la gente de Indiana tiene que ser increíble. O sea, Claro. los aficionados, es que es volver otra vez a la pelea, ¿no? A la que había. Es verdad que con Boston pasa exactamente lo mismo, Sí. pero es verdad que esa mitología, ¿no? de lo que pasaba en los 90 con Reggie Miller y demás, yo creo que está muy bien trasladarlo ahora. Además que hay jugadores de baloncesto muy parecidos en cuanto a carácter, porque Tyrese Haliburton, Sí. sobre todo su padre, son personalidades fuertes que a la mínima que te meten una, y te la van a meter, te la celebran en la cara y que te responden cuando tú les metes una y demás. Y que Indiana está jugando muy bien. Sí. Es un juego muy alegre, muy divertido, ¿no? Pero los Knicks molan mucho. Lo que pasa es que todos juegan 40 minutos, entonces Claro. vamos a ir ahí un A poco los buenos justos, hay que ¿eh? ponerlos en el campo. ¿Eres de esta idea? sí. O sea, eres Team Thibodeau. Que no Team Thibodeau. Plantillas largas, no me cuentes historias. Yo quiero 6-7 tíos O sea, que en la jueguen. NFL 55 jugadores por posición, Y el tío pero en tiene la que NBA meter 6 Pero no jugadores de están baloncesto. hay 11 para defender y 11 para atacar. Y suelen ser los mismos, no hay muchos cambios ahí. No. 6-7 jugadores y a jugar. Y con el tema de la NBA hablando con Europa, llegando a un acuerdo que no sabemos qué va a pasar, ¿cómo verías eso? O sea, ¿de qué forma ves que se puede integrar la NBA en Europa? ¿Creando una nueva liga? ¿Ampliando la liga hasta Europa? O sea, ¿de qué forma lo ves tú? Es que lo que he leído me parece muy difícil todo, ¿no? A mí también. O sea, Por eso te yo pregunto. digo, ¿cómo vas a...? O sea, los viajes, ya solo los viajes para poder jugar aquí. O sea, una liga B que puedas tener opción... No, una Euroliga NBA, Sí, ¿no? una Euroliga NBA, bueno, pero que esa capacidad Que se juega. para estirar la liga NBA y traer equipos aquí a jugar, a mí es que eso me parece... Yo no lo veo. no sé si esta gente, o sea, empresas que son NBA, NFL, son capaces de hacerlo. Yo creo que pueden tener los medios, pero me parece una barbaridad, no lo veo muy lejano. Lo hablábamos con Chichu Birukov, que el Madrid tiene la oferta encima de la mesa de la NBA. También hay otros equipos de fútbol que no tienen equipo de baloncesto, como por ejemplo el PSG o el Manchester City, que también se ha comentado que quizás era una opción porque también son marcas muy grandes y sobre todo tienen dos países muy importantes a nivel económico detrás. Yo creo que los tiros van más por pues cargarse la Euroliga Sí. y hacer Sí, la eso lo vería. NBA Euroliga. Sería mucho más fácil de gestionar porque al final es simplemente trasladar el modelo de negocio y el gran problema aquí es la pela, es vender en ingresos de televisión. Yo sí que veo que para que sea atractivo para la afición en Europa
la Euroliga ya está muy bien. Entonces Total. tienes que aportarles que haya de alguna forma, no sé si un mundial de clubes, no sé si una intercontinental como hay en fútbol, de el campeón de la NBA europea contra el campeón de la NBA americana. Eso está muy bien tirado. Eso podría molar. Y ya está, pero tiene que haber algo que a los aficionados les diga, mira, más que jugar con el logo de la NBA, pero con los colores de Europa, tiene que haber un plus extra. Sí, yo creo que esa es la... Hombre, no sé, pero imagino que la idea es esa, ¿no? Que haya ese enfrentamiento. Al final, ya la NBA ha metido la copa esta que tienen en mitad para generar otra cosa distinta y yo creo que esto sería lo ideal. Porque es lo que dices tú, al final la Euroliga, con sus pros y sus contras, que los tiene, yo creo que es una competición muy definida y que mueve mucho en cuanto a aficiones, ¿no? Que jugar la Euroliga, ganar la Euroliga es tremendo. Y es lo que dices tú, al final sería lo mismo vestido con otro disfraz. Pero si le sumas la posibilidad de poder enfrentarte o al campeón de la NBA o al campeón de la Copa que juegan en la NBA además, campeón divisional de tal conferencia, yo creo que ese plus es lo que te puede dar un poquito más, pero es que la Euroliga me gusta mucho. Total. Entonces, A mí también. no sé hasta qué punto cambiar eso por solo una Euroliga NBA es bueno, ¿no? Y luego es verdad que se ven muchos partidos como de exhibición, o sea, que si viene Dallas y juega contra el Madrid o tal, que al final se pican, pero bueno, Ya. se guardan. Entonces, tener ese plus de que se jueguen algo, Bueno, yo creo que sí que... Aquel mítico partido mola. de los Lakers contra el Barça, Exacto. que acabó Kobe con la camiseta del Barça puesta. Siempre se ha dicho, ¿no? La frase, no sé si la dijo Florentino, de que el Madrid podría ganar la NBA. Creo que se dijo en su día. Lo veo complicado, pero sí que es cierto que habría un plus en una, yo qué sé, una Final Four. Sí, Ya algo me estoy pique inventando ahí. cosas. Algo tiene que haber. Te quiero preguntar también, porque estamos viendo mucho crecimiento de muchos deportes distintos, gracias sobre todo al boom de las redes sociales, lo comentábamos antes. No sé si la NFL ha llegado ya a un punto en que, por ejemplo, tú tengas haters. Y si es el caso, ¿cómo lo gestionas? Me da igual. ¿No te afecta? No. Y es por... Al final vamos a lo mismo de antes, del baloncesto, ¿no? Claro. Yo he estado en un pabellón que me han dicho de todo. Claro. Entonces, que alguien, José Francisco @456, me diga lo que sea por Twitter, me da lo mismo porque ni lo conozco, ni sé quién es, ni lo veo, ni... Nada, no me afecta en absoluto. Además, entiendo que es parte del juego. Al final es tener... No le vas a gustar a todo el mundo, es imposible. Porque seguramente haga cosas que estén mal, yo. Entonces, que haya gente que me insulte o que me critique... Suerte con tu 45 insulto. años, 46 que tengo ya, vamos, me da exactamente lo mismo. Entra por un lado y Me sale da por el otro, ¿no? exactamente lo Y mismo. por cerrar un poco ya con el bloque también de baloncesto, no sé si sigues un poco la selección española ahora mismo, Santi Aldama a lo mejor que está ahí en la NBA, los jóvenes que también están saliendo mucho con esta, bueno, pues a Estados Unidos, que si se van a jugar un poco, ¿cómo ves un poco la evolución y el cambio que va a haber Sí, el Nil, ¿no? en el baloncesto en España? A ver, es que es lógico lo que está pasando. Yo me pongo en la piel de estos chicos y a mí me hubiera encantado irme a Estados Unidos. ¿Te habrías ido tú también? Vamos, Hombre, pero con los y ojos yo. cerrados. y por mucho menos de lo que se está pagando ahora mismo, ¿no? en college. Es que es lo normal. Yo siempre, hace 4 o 5 años, cuando todavía el Nil no era ni una posibilidad, o 6 años, a mí me parecía increíble. Me voy a un poquito al fútbol americano, ¿no? Porque al final los deportes no son iguales. El fútbol americano es un deporte violento y es un deporte que un día te partes la rodilla por la mitad y se acaba tu carrera. Entonces, que entrenadores de college cobren lo que cobran, que las universidades se lleven el dinero que se llevan y que los jugadores te puedas partir una rodilla sin cobrar nada, que al final todos sabemos que algo estás cobrando, ¿no? Sí. Sí. O sea, eso está... O tu claro. familia, al menos. O alguien de tu entorno está recibiendo pasta a mansalva. Sí. Pero bueno, que al final pierdes tu carrera, pierdes la oportunidad de ser millonario por algo que estás haciendo gratis, ¿no? Entonces, lo normal es que pase esto. Y lo normal es que si hay gente en España, en Francia, en Inglaterra o donde sea, que sea buena jugando a baloncesto y tenga una oferta de una universidad americana, lo normal es que se vaya. Pero creo que es bueno. Creo que al final nosotros hemos estado muy acostumbrados, toda la vida hemos estado acostumbrados a que los españoles juegan en España. Mientras recibimos a todos los extranjeros del mundo y todos los chavales con 18 años que se van de Polonia, de Rusia, de no sé dónde, y vienen a jugar aquí, eso está bien. Pero si un español se va afuera es un problema. Porque va a afectar a qué? No va a afectar a nada. Va a competir
en una liga distinta, va a conocer otra manera de jugar. O sea, yo creo que al final estamos en una sociedad en la que hay que coger un poquito de cada lado. Y me parece que es fantástico que haya jugadores que se vayan a Estados Unidos a jugar, a formarse como persona y sobre todo pues, a jugar a un nivel que quizás aquí en LEB o en LEB 2 o lo que sea no tienes, ¿no? Entonces, me parece estupendo. Me parece que es algo que yo hubiera hecho. ¿Y no crees que, porque puede ser que hace unos 3, 4, 5 años, más 5 que 3 o 4, quizás la NCAA fuera vista como una posible vía de entrada más rápida para la NBA, sobre todo para el draft? Yo ahora no lo creo. En el último draft de la NBA lo hemos visto, que había tranquilamente 3 franceses en el top 5. ¿No crees que quizá están anteponiendo una cosa a la otra o crees que no puede afectar de ninguna forma el hecho de voy a coger el NIL y voy a cobrar, ahora que puedo cobrar este dinero de la NCAA, pero quizá pierdo la posibilidad de brillar en la Euroliga y tener una posibilidad más alta de caer en el draft? Joder, eso es una pregunta muy personal, ¿no? No puedes saber lo que el jugador quiere. Yo te pongo en mi caso, yo me movería porque es posible que al final me conozca más gente si estoy metido en el entorno americano, ¿no? Es decir, tú eres bueno, juegas bien en la universidad, el March Madness lo vas a tener en la tele todos los santos días, en Estados Unidos. Aquí vas a tener cierta relevancia y si eres bueno como Doncic, que con 17 años y juegas en el Madrid y ganas la Euroliga, pues al final tienes mucha visibilidad. Pero la oportunidad de estar metido en el círculo americano de todo eso, en una universidad de primera división y demás, hombre, yo creo que eso es mucho, ¿no? O sea, para mí la clave yo creo que es, al final los jóvenes y las jóvenes que deciden ir a un sitio u otro, para mí la clave es que jueguen minutos. Sí. O sea, si decides ir a Estados Unidos pero por el dinero, pero no vas a jugar nada, ojo que... Pero cuidado, ¿eh? Claro, pero es muy complicado luego... Una oferta de pasta y dices... Exacto, te ponen una oferta de pasta altísima y dices, bueno, me voy aquí, me gano $500,000, pero luego a lo mejor pierdes un poco y te estancas porque no vas a jugar. No será el caso si te pagan $500,000, ¿no? Pero quiero decir que al final yo creo que la decisión está en decidir un poco dónde vas a poder tener ese hueco para desarrollarte como jugador o jugadora. Pero yo creo que todo eso, ¿no? Al final los jugadores están aconsejados sí, por los representantes y demás, y ellos saben, primero te conoces a ti mismo, sabes lo que puedes hacer y luego sabes dónde vas. O sea, te han explicado dónde vas, 100%. con quién vas a jugar y demás. Yo el tema de la pasta al final es lo de siempre. Tú empiezas con la ilusión de jugar en la ACB, en la NBA, donde sea. Pero al final, si te ponen dinero, dices, oye, es que aquí me están poniendo mucho dinero y estoy jugando en España, que es que me están pagando 600 euros. O sea, que entiendo todo eso, ¿no? Entiendo al final que cada uno es como es y cada uno elige lo que elige y las posibilidades que tenga y demás. Yo, para nada, voy a decir que estoy en contra de que los chicos se vayan a Estados Unidos, ya sea por dinero, ya sea por ilusión o ya sea por lo que sea. Cada uno que haga lo que quiera. O sea... por ir a la última sección del programa, te lo hemos comentado antes, tenemos una sección que es un cara a cara. Son un minuto en el que tienes que escoger entre 2 opciones que te vamos a dar. En el día de hoy son equipos de la NBA con más seguidores en Twitter. Porque ahora la llaman X, pero para mí siempre será Twitter. Correcto. Tienes un minuto, te vamos a dar opciones y tú escoges. ¿Pero tengo que acertar? ¿O Tienes que intentarlo. Tú intenta acertar por lo que mejor te suene y ya lo tienes. Vale, pues cuando me digas, le damos. ¿Yo? Arranca. Vale. ¿Boston Celtics o Chicago Bulls? Boston. ¿Chicago Bulls o New York Knicks? Los Knicks. ¿Knicks o Golden State Warriors? Los Knicks. ¿Warriors o Los Ángeles Lakers? Los Lakers. ¿Lakers o Miami Heat? Lakers. ¿Miami Heat o Orlando Magic? Miami. ¿Orlando Magic o Denver Nuggets? Denver. ¿Denver o San Antonio Spurs? Denver. ¿Los Spurs o Oklahoma City Thunder? San Antonio. ¿Oklahoma contra Memphis Grizzlies? Oklahoma. ¿Los Ángeles Clippers contra Memphis Grizzlies? Los Ángeles. ¿Clippers contra Dallas Mavericks? Dallas. ¿Dallas contra Utah Jazz? Dallas. ¿Utah Jazz contra Portland? Portland. ¿Portland contra Indiana Pacers? Indiana. ¿Indiana contra Brooklyn Nets? Indiana. ¿Brooklyn Nets contra Cleveland Cavaliers? Brooklyn. ¿Cleveland Cavaliers contra Milwaukee Bucks? Milwaukee. ¿Milwaukee contra Toronto Raptors? 2. Milwaukee. ¿Toronto Uno, contra Filadelfia? tiempo. Filadelfia.
Ay. Tiempo. No he acertado ni una, ¿no? No, yo creo que la mitad Has más o hecho menos. como al principio sin aciertos, luego ¿Todo has empezado mal? a acertar un montón y luego has vuelto a fallar algunas. Entonces no lo sé. Hay que hacer un recuento. Hay que hacer Sí. un recuento ahí. Malísimo. Mitad de soy. tabla, yo creo. ¿Sí? Es Sí. que había algunas que Como tenían siempre. poca diferencia. Porque, por ejemplo, Boston Celtics, Chicago Bulls gana a los Bulls, pues están ahí con 4.200.000. Lo que no sabía yo es que los Knicks tienen solo 2,4 millones de seguidores en Twitter. pero es que claro. Me parece muy fuerte. Ya, a mí me parece muy fuerte que tengan los Golden. Es que los Golden tuvieron, claro, ahora en la época moderna. Sí, pero y que tal, los Lakers tengan 10 millones más de No. seguidores que los Knicks me Estoy parece alucinando. una barbaridad. No me gusta eso. Otra cosa será cuando lleguen a la final este año. Ahí subirá. Ahí Sí, es subirá. verdad que Nueva York, hombre, al final los Knicks han pasado el periodo este que han pasado, casi una catástrofe. Sí. Pero es verdad que yo recuerdo cuando veía la NBA en los 90, o sea, los Knicks. Claro, es que no existía Twitter en ese Claro, es momento. que no existía. Cuando Twitter ha existido, quizá el problema ha sido ese. Claro. Ahora que se llama X, igual empiezan a ganar anillos por un tubo de nuevo. No lo creo. ¿No crees, no? Bueno, Rubén, muchísimas gracias por pasarte. Espero que te lo hayas pasado bien Sí, y me hayas he estado a pasado muy gusto. bien. Muchas gracias a vosotros. Me ha encantado el ratito que hemos pasado, me ha encantado cómo tenéis esto montado y muy agradecido, muy agradecido. Genial. Estaremos pendientes de hacer un tour, ¿eh? Sí. De por aquí. Si quieres sí. venir con Antoine y hacemos un tour a los dos, privado, yo Para lo dejo hablar de acá. NBA, cuidado. Para hablar de NBA, ¿eh? Cuidado que controla. cuidado. Pues Controla. está Es que el tío es invitadísimo. muy fuerte, Está controla. invitadísimo, o sea que sería un placer para nosotros tenerle. Y- Al igual que ha sido un placer para nosotros también tenerte. De a ti. hecho, este año fue la primera vez que fui al Madison y fui con él. ¿Es la primera vez que has ido? Sí, tuvimos una cosita con la NFL, con los New York Jets, y aprovechamos para Qué ir guay. a ver a los Knicks. Y fue el partido contra Brooklyn que ganó con el triple de Qué Brunson guay. en el último segundo. Así que bordado todo. Clutch Branson. Sí. Pues nada, ha sido un placer para nosotros, Rubén. Muchas Y gracias. vosotros, si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dadle like, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.